Todo tuyo, Emi. Gracias, Fanny. Bueno, Ay, les voy comentando. En el PDF hice dos PDFs. Uno que es sobre violencia religiosa y el otro que es sobre sectas, que ese es adicional, lo pueden leer o no, no es obligatorio leerlo. Solo el de violencia religiosa. Sobre violencia religiosa. ¿Qué es, primero? Contempla cualquier acto violento que se cometa en nombre de la religión o en contra de alguien a causa de sus creencias. Esto puede ser perpetrado por una persona que odia a otro creyente o también entre grupos religiosos, que a veces existe cierta rivalidad entre religiones por su fe, por qué fe predomina, por cuál es la fe verdadera. Llegan a darse estos conflictos entre religiones y producto de esto se producen guerras, como se conoce en el en el Medio Oriente, como el Islam, que tiene varios conflictos internos por querer ser una religión que quiere predominar. Llega a verse conflictos de guerra donde en consecuencia se dan muertes y tragedias. Pero también puede darse en el ámbito institucional, dentro de escuelas, que se discrimine a alguien por ser religioso, o a la inversa, en un colegio religioso, se discrimine a alguien por tener otra religión distinta a la que profetiza ese colegio. ¿Cuáles son los tipos de violencia religiosa? Se puede presentar como una forma de discriminación, puede incluir la negación de oportunidades laborales, educativas o de vivienda a personas debido a su religión, como privar a un chico de, por ser mormón, por ejemplo, de ir a una escuela católica, por poner un ejemplo. O no querer darle una casa a alguien porque es judío y uno no cree en los judíos, por poner otro ejemplo. Acoso verbal puede incluir insultos, burlas o amenazas verbales dirigidas a personas a causa de sus creencias. Acá también incluye los chistes o humor negro, mofas que se hace a ciertas personas por ser de tal religión o por el dios en el que creen, que a veces se hacen chistes sobre eh, em, Dios o sobre otros dioses de otras religiones, donde se los mofan inclusive en caricaturas, a veces hacen chistes de mal gusto que a estas religiones, grupos religiosos no les gusta y piden que se censuren. Por eso muchas veces muchos capítulos llegan a ser censurados por presentar una imagen burlesca de sus dioses, cosa que también es un insulto para ellos y a ellos no les gusta, con toda razón. Ataques físicos. Puede incluir actos violentos contra personas o lugares que profesan una religión. Un ejemplo muy claro y lamentablemente que se da muchas veces es cuando se queman iglesias en ciertas fechas conmemorativas, como por ejemplo el 8M, que muchas veces ciertos grupos feministas, no todos, pero llegan a quemar iglesias o a hacerles cosas a iglesias por el pasado en común que tienen las mujeres y la iglesia. Ese resentimiento aún que existe por cosas que la iglesia hizo muy cuestionables y que al día de hoy se siguen criticando por su pasado y que no se les perdona, como es la casa de brujas, que en ese tiempo se estigmatizó muchísimo a la mujer, quemando las hogueras y demás, y hoy en día las mujeres feministas dicen en sus lemas, somos las brujas que no lograron quemar, eh, de una forma para reivindicarse a sí mismo y recuperar su propia dignidad, pero a la vez atacando a la iglesia de hoy en día, que hoy es una iglesia completamente distinta al medioevo, obviamente, pero aún se los recuerda por haber cometido esos actos tan barbáricos. Violencia simbólica puede incluir el uso de símbolos religiosos para intimidar o excluir a personas de diferentes religiones debido a sus creencias. También se usa la violencia simbólica, estos símbolos, para ejercer poder sobre sus adeptos, ya sean las cruces y demás símbolos religiosos, para demostrar un símbolo de autoridad y por medio de esta misma autoridad justificar su propia violencia, que no es en todos los casos, pero puede darse ciertos grupos religiosos que mediante esta figura de poder, de yo soy el líder, ejercen esta violencia con sus adeptos mediante también la violencia simbólica, que también incluye imágenes o propagandas y demás, castigando también a las personas y de alguna manera diciendo si hacen esto o tal cosa, se van al infierno. A veces se dan esos casos, no todos, pero a veces se dan esos casos,
donde usan estas figuras simbólicas. Los tipos de violencia religiosa incluyen el terrorismo religioso, que hablamos, el Islam, por ejemplo, la discriminación y la persecución religiosa, y la violencia entre diferentes grupos religiosos, que lamentablemente, como hablamos anteriormente, se da esta cierta rivalidad que hace que haya una mayor violencia entre ellos y se generen conflictos que llega hasta lo político y a lo social. ¿Cuáles son las causas de la violencia religiosa? Una de sus causas es el trauma histórico, por ejemplo, el que hablamos de entre las mujeres y la Iglesia Católica. Las experiencias de violencia y opresión pasadas pueden dejar profundas cicatrices en las comunidades y generar resentimiento y desconfianza hacia la religión. Es por eso que al día de hoy muchas personas, sea por el motivo que sea o por el pasado que tienen estas religiones, no quieren acercarse a ellas, por este prejuicio que tienen, por la historia que llevan detrás a sus espaldas, como es el caso de la Iglesia Católica, o el caso el Islam, que lamentablemente es muy prejuzgada y mucho prejuicio en torno al Islam, por todo lo que está pasando inclusive ahora mismo, que están las mujeres peleando con el tema del el burka y demás, por querer quitárselo. Hay mujeres que están siendo asesinadas por no usarlo, y hay mucha persecución ideológica por ese lado del mundo. Hay personas islámicas que no hacen daño a nadie, pero lamentablemente hay gente que usa el Islam como medio para ejercer violencia, y eso es lo cuestionable. No a las personas que profetizan el Islam, sino a las personas que profetizan el Islam con el propósito de ejercer violencia hacia otros y tener un control sobre su gente. Extremismo religioso puede incluir grupos religiosos que por defender su fe y sus intereses justifican el uso de la violencia contra las personas que no comparten sus creencias religiosas. Estos grupos extremistas a menudo tienen una agenda política y utilizan la religión como una herramienta para movilizar a sus seguidores y justificar sus acciones violentas. Eh, sí, díganme si voy muy rápido, si voy bien, avísenme si voy muy rápido, hablo más lento. No, No, está bien, se está entiende bien, bien. excelente, Perfecto. excelente. Más Gracias. perfecto. Antes que me olvide, Emi, acuérdate que son 40 minutos, ¿sí? Cuando yo te Sí, sí, avise, sí, cortamos y nos volvemos a llegar de vuelta. Dale, sí, ¿sí? sí, Seguí sí, sí. tranquila. Gracias. Dame cuando te quieres compartir pantalla que te la pongo para compartir. Dale, Sí, sí, está bien, eso lo estoy leyendo el PDF y complementando con información. dale, buenísimo. Hazte tranquila. Dale, ahí te dejo. Sí, sí. Bueno, hablamos sobre que la causa de la violencia religiosa se da por el trauma histórico, la historia pasada que tienen estas religiones, que la gente no se quiere acercar por el pasado que estas religiones tienen. El extremismo religioso, las personas que usan la religión como medio para ejercer violencia y a la vez tienen una agenda política, que es como el caso de también Islam, le estoy dando palos a ellos, pero hay una pelea por territorio y por querer que esa religión abarque todo ese territorio. También los conflictos pasados que hubo con el catolicismo, que si no me equivoco fue Constantinopla que introdujo el catolicismo a otras comunidades y lo fue llevando a todos lados, o también el colonialismo que también quiso llevar el catolicismo a las comunidades de acá de Latinoamérica, de toda América, trajeron el catolicismo y le enseñaron a las personas aborígenes, indígenas, el catolicismo y para profetizar la fe. En diferencias culturales y religiosas, la intolerancia y la falta de comprensión hacia las creencias y prácticas religiosas de otros pueden fomentar la violencia hacia o entre grupos religiosos. Puede ser, como decía anteriormente, personas que odian a otros por ser católicos, religiosos o profetizan la religión que tengan, o entre grupos religiosos que tengan cierta rivalidad. Y el último, entre otros tantos, pero los más importantes que resaltan acá, la falta de liderazgo religioso. Cuando los líderes religiosos no condenan la violencia y no trabajan para fomentar el diálogo y la tolerancia entre los grupos religiosos, puede haber un vacío de liderazgo que facilite la violencia religiosa. Esto mismo que comentábamos sobre las religiones que tienen cierto poder sobre ciertos territorios, cuando hay un conflicto y se busca un líder
que de alguna manera tenga un poder sobre toda esa comunidad, se llegan a estas guerras y conflictos donde hay gente que muere y pasan todas estas tragedias. Por eso la falta de un líder religioso también es una razón de violencia religiosa, porque de alguna manera estas comunidades buscan unificarse bajo un mismo líder y como no se deciden qué líder tener, pelean entre ellos por cuál va a ser el líder que va a predominar, cuál va a ser la religión que va a predominar, que va ligado también con el extremismo religioso y la religión, la ideología, que se da esta persecución ideológica. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia religiosa? Daños físicos a las víctimas, incluye lesiones, abusos y hasta la muerte. Daño psicológico y emocional, incluye como trauma, depresión, ansiedad y estrés postraumático. Y consecuencias sociales, estigmatización de ciertos grupos religiosos y la discriminación por motivos religiosos. Además de el deterioro de la libertad de culto y de la tolerancia religiosa, producto de la discriminación hacia estos grupos religiosos y de la persecución ideológica que estos mismos padecen, los mismos se ven privados de profetizar su fe, se ven obligados a estar escondidos, a no tener que mostrar su fe para no ser juzgados o perseguidos. ¿De qué trata la Ley 21.745 acerca de violencia religiosa en Argentina? La Ley 21.745 tiene como objetivo prevenir y sancionar la violencia religiosa en el país. Esta ley establece que toda persona tiene derecho a elegir su religión o creencia y que nadie puede ser discriminado o agredido por motivos religiosos. Como segundo punto, la violencia religiosa puede ser denunciada y perseguida penalmente y que se deben tomar medidas para proteger a las víctimas de la violencia religiosa. Es decir, toda persona que sea agredida física o verbalmente por motivos de su religión tiene que ser denunciada penalmente directamente. Y por tercero, la ley lo que establece es la creación de un registro de organizaciones religiosas en el país, en Argentina, con el objetivo de fomentar la transparencia y la prevención de posibles delitos cometidos por grupos religiosos. Es decir, saber que este grupo existe, saber que este grupo tiene esta cantidad de personas ahí dentro, saber qué hacen estos grupos religiosos, para de alguna manera saber que estas personas están protegidas, que no les está pasando nada en esos grupos religiosos, que es todo legal y seguro. ¿Cómo prevenir la violencia religiosa? Promoviendo el diálogo, el respeto y la tolerancia hacia las diferentes religiones y creencias. Los mismos gobiernos pueden prevenir la violencia religiosa mediante políticas y leyes que promuevan la igualdad y la tolerancia religiosa, así como a través del diálogo entre grupos religiosos y la cooperación con líderes religiosos y comunitarios, como ese es el caso nuestro en Argentina, que a muchos comedores infantiles están avalados por iglesias, se les perdonan impuestos y demás por pertenecer a un culto, por ser parte de un grupo religioso. Hay quien comunicarse en caso de sufrir discriminación por motivos religiosos, hay que llamar al 168 o presentarse al INADI. Esto es siempre y cuando se sufra violencia por discriminación por motivos religiosos. En caso de sufrir violencia institucional, ya sea en el trabajo o dentro de una escuela, llamar al 0800 122 58 78. De tarea simplemente les dejé que con sus palabras expliquen una causa y consecuencia de todas las enumeradas de la violencia religiosa que les llame la atención y por qué. Pueden mandar un audio, un Word, un PDF, les dejo también mi número en el PDF y mi mail. Pueden mandarme por WhatsApp, Telegram, Hotmail, inclusive si quieren Google también se los puedo pasar. Y eso sería todo lo que sería obligatorio, lo de la violencia religiosa que tienen que saber, que lo más importante sería la causa, las consecuencias que te trae y la ley, que establece la ley. El resto es un material optativo donde hablo sobre las sectas, qué consecuencia trae, qué es una secta en primer lugar. Acá les puse igual.
No es necesario que lo lean, pero para darle un panorama general, son también grupos religiosos o espirituales que tienen creencias y prácticas, pero que están fuera de lo convencional. No tienen que ser necesariamente dañinas o peligrosas. Pero acá específicamente hablo de las que sí son peligrosas y de las que sí hay que tener cuidado. Porque puede haber sectas que, por ejemplo, bailen a la luz de la luna, por ejemplo, y eso es inofensivo. Pero otras sectas que te hagan firmar contratos donde vos tengas que darle tu casa, que tengas que renunciar a tu sueldo, que ellos controlen tus ingresos y tus gastos, que te priven de tu libertad, que te fuercen a traer a tu familia a esas sectas, porque en todo caso, si vos perteneces a la secta, pero tu familia no, vos no los podés ver porque ellos no pertenecen a la secta, porque ellos no comparten la misma ideología que vos. Son grupos extremistas de lo que hay que tener cuidado y de lo que hay que prevenirse. ¿Qué técnicas utilizan algunos de estos grupos sectarios para unir adeptos? Prometen beneficios materiales, espirituales o emocionales a los nuevos miembros. Generalmente, obvio, eligen miembros vulnerables en una situación de vulnerabilidad donde les dicen, te vas a curar si venís conmigo, tal. Usan técnicas de manipulación, con tal de tenerlos adentro del grupo. Lo que les importa más, aparte de captarte, es retenerte en esos grupos sectarios. ¿Y cómo lo hacen? Y ese es el tema y lo más preocupante. Aislamiento social. Los miembros pueden ser animados a cortar todos lazos con los amigos y familiares fuera del grupo, aquellos que estén fuera de esta secta. Esto puede dificultar que los miembros obtengan información objetiva y puedan tener una perspectiva crítica sobre el grupo. Es decir, que un tercero te venga y te diga, che, pero cuidado con esta secta que mira que pasa esto y esto. Vos, al no tener información y al estar aislado en estos grupos sectarios, la única información que vos recibís es de tus compañeros que están metidos en esa secta, pero sobre todo de los líderes que comandan esas sectas, que tienden a ser carismáticos y a manipular por medio de la religión, siempre con que hacen caso a mí, yo soy el elegido, siempre van bajo la imagen de ser los elegidos y de los que te van a salvar. Hay que tener cuidado con eso. Tienen control de la información. El grupo sectario puede controlar lo que los miembros leen, escuchan y ven, limitando su acceso a la información, limitando su acceso a la información, toda información que no esté aprobada por el grupo. Por ejemplo, dejé también una nota acá adentro sobre una chica, una numeraria del Opus Dei, que numeraria es como el rango más bajo dentro de la iglesia del Opus Dei. Y la chica decía que siendo jovencita, tenía 20 años más o menos, quería ver una película con unas amigas, y los de la iglesia le decían, no, no puedes ir. Directamente ni siquiera la dejaban salir. Ella cada vez que quería consultar sobre ir a algún lado, ver tal película, ver tal libro, tenía que ir y hablarle a su superior, a la que estaba por un nivel por encima de ella, y pedir la autorización. Todo bajo la vigilancia de ellos y sin poder ver a su familia. Intimidación. Los miembros pueden ser intimidados o amenazados si cuestionan al grupo o intentan irse. Hay gente que, por ejemplo, por irse, dio la casualidad, lamentablemente, que les pasó una tragedia y después estos mismos grupos sectarios utilizan eso para a sus propios seguidores decirle, ¿viste? Este que se fue le pasó esto porque se fue de acá, porque no hizo caso a nuestra religión, que es la religión verdadera. Y por eso le pasó eso que le pasó. Y lo usan de manera maliciosa para juntar más adeptos. Siempre y queriendo inculcarles miedo, diciéndole, si vos te vas, te va a pasar esto. Mira que este es el camino correcto. Alteran la percepción de la realidad. El grupo puede utilizar técnicas como la hipnosis, la privación del sueño y la privación de la libertad para alterar la percepción de la realidad de los miembros, es decir, hacerles dudar de sí mismos, tener que depender siempre del que está por encima de ellos, de los líderes. Control financiero. El grupo puede controlar el acceso de los miembros al dinero y sus recursos financieros, lo que puede hacer que sea difícil para ellos dejar el grupo porque terminan entregando sus posesiones y una vez que se van, ya no las pueden reclamar porque estos grupos sectarios están tan bien preparados que tienen ya contratos y todo un grupo de abogados donde se preparan para en caso de ser denunciados de poder defenderse. Y la persona, la víctima, no puede reclamar nada, porque como ella de alguna manera dio su permiso, su autorización, siendo manipulada, siendo coaccionada, dicen, no, pero esta persona
lo hizo voluntariamente, cosa que no es así. Pero por eso la justicia tiene que investigar y ver si esta persona fue coaccionada o lo hizo de manera voluntaria, que inclusive ese voluntarismo, esa decisión que tomaron de manera voluntaria, fue manipulada, pero... Y después eso muchas veces se le dificulta mucho a las víctimas poder denunciar y recuperar sus bienes, inclusive salirse. Violencia institucional. El grupo sectario abusa de su poder para violentar a sus adeptos mediante la violencia física, psicológica y sexual. Es decir, una vez que rompieron totalmente a sus víctimas mentalmente, ya hacen con ellos lo que quieren y eso es extremadamente preocupante. En resumen, algunos grupos sectarios limitan el acceso a la información del mundo exterior y crean un ambiente de miedo, control mediante técnicas de manipulación, intimidación y coerción para retener a sus miembros. Esto nunca te lo van a presentar en la carátula y te van a decir, es lo que somos. Siempre te van a mostrar la parte bonita, la parte de que somos buenos, mira que acá te vas a divertir, la vas a pasar bien, pero lamentablemente poco a poco te vas metiendo ahí dentro y te van manipulando y te van llevando por el camino que ellos quieren. Y esto, si no está siendo controlado por la justicia o lo que sea, estos grupos religiosos terminan haciendo lo que quieren. Gracias a Dios, gracias por suerte recientemente, no es algo viejo, pasó hace 10 años más o menos, que la ley de trata de personas en Argentina ahora sí contempla los casos de trata de personas en grupos religiosos. La ley de trata de personas es la ley 26842 sobre prevención y sanción de trata de personas y asistencia a sus víctimas. Entró en vigencia en 2013 y establece que la trata de personas incluye la captación, el transporte, la transferencia y el alojamiento o recepción de personas, utilizando la coerción, el engaño, la violencia o cualquier forma de abuso de poder con el fin de explotarlas. Muchos de estos adeptos, como renuncian a sus bienes, dependen económicamente de estos grupos sectarios, todos sus ingresos son controlados por este grupo sectario, pero además, en muchos casos, tienen que servirles, tienen que trabajar y dentro de gratis, cocinarles, limpiar, trabajar para la iglesia, pero ellos no reciben ningún peso de ellos. Esto puede incluir dentro de la trata de personas, con fines de explotación laboral, sexual, lamentablemente también se dan casos de explotación sexual en estos grupos sectarios, y todo con fin de explotación religiosa, entre otros. En el caso específico de la explotación religiosa, la trata de personas puede ocurrir cuando se obliga a una persona a unirse a un grupo religioso en contra de su voluntad o cuando se obliga a una persona a realizar trabajos forzados en nombre de una organización religiosa. Acá puse también unas personas importantes en Argentina que fueron conocidas por su lucha contra estos grupos sectarios. Puse a Viviana Gorbato, que fue una periodista que escribió muchos libros, estudió métodos utilizados por estas organizaciones para manipular y controlar a sus miembros. También colaboró con organizaciones y personas que trabajan en la prevención y el combate de la violencia religiosa y la trata de personas. Su trabajo ayuda a proteger a personas vulnerables y evitar que se convirtieran en futuras víctimas. Otro fue Fabián Polesecchi, que fue un periodista también argentino, que también se interesó en el fenómeno de sectas religiosas y en 1998 publicó su libro Sectas, el retorno de las brujas, donde expone los peligros y riesgos de los grupos religiosos coercitivos. Alfredo Sileta, otro más, un psicólogo argentino especializado en el estudio y prevención de los grupos sectarios. Durante muchos años Sileta ha trabajado para crear conciencia y asistido a personas que han sido víctimas de abuso y manipulación por estos grupos. También ha participado en la formación de grupos de ayuda para ex miembros de sectas y ha brindado asesoramiento a familiares y amigos de personas que están involucrados en grupos sectarios. Y por último, el más reciente, Pablo Salum, que fue el sobreviviente de la secta de Villa Crespo, que no sé si vieron también en las noticias que está todo el tema de la escuela de yoga, que también funcionó como una secta, pues esta escuela de yoga tiene su relación con la secta de Villa Crespo, donde Pablo Salum escapó, fue sobreviviente. Él entró con 8 años con su hermana y con su mamá estaba divorciada de su mamá estaba pasando por un momento difícil, estaba enferma, y este grupo la convenció de unirse con sus dos hijos, con su hermana y él, con Pablo Salum. Y a los 14 años se logró escapar. El tema es que cuando él denunció esto, no lo tomaron como trata de personas, lo tomaron como otra cosa, como corrupción de mayores, que investigando trata sobre abuso de personas mayores, abuso económico.
hacia personas mayores. Pero no lo contempló como trata, porque como la madre dijo, no, pero yo estoy acá de manera voluntaria y demás, no lo contemplaron como trata. Además de que Pablo Salún da testimonio de que él fue abusado, tanto él como su mamá, como su hermana, pero debido a estas técnicas de manipulación que lamentablemente estos grupos ejercen, ni la madre ni la hermana al día de hoy reconocen que fueron abusadas. Al contrario, están en contra de Pablo, que ahora mismo está luchando, ya no por él porque ya pasaron 30 años de su denuncia, ya expiró, ya no puede denunciar, ya no, pero al menos al día de hoy ayuda a víctimas, ex miembros de otras sectas a denunciar, porque ahora como la trata de personas sí tipifica la explotación religiosa, ¿no? Las personas que son captadas por grupos religiosos y los ayuda a denunciar. Dejé su canal de YouTube también donde él cuenta su historia y también dejé el canal de YouTube de un youtuber español, esta vez no argentino, llamado Tamayo, que entrevistó a Pablo Salum también, pero también entrevista a otras personas y a una especialista que es una psicóloga, Laura Merino, que habla sobre sectas y hace hincapié de cómo se originaron tal y tal secta. En específico dejé el video de las terroríficas desprogramaciones de sectas, que habla de los Niños de Dios, que fue una secta en Estados Unidos, donde psicólogos, o sea, psicólogos que se dedicaban a la profesión, a sabiendas que eran profesionales, manipulaban a niños y adultos para tenerlos en sus sectas y manipularlos y abusar física y sexualmente de ellos. Pero hablamos de profesionales, pero súper preocupante, porque mediante la psicología, si bien es una pseudociencia, es una ciencia que permite, viste, si lo usan con un mal propósito, permite a esta gente ser manipulada y llevada por el camino que estos líderes carismáticos quieren. Emi, un segundito. Sí, Me quedan 10 minutos que nos sí, movemos a sí, las ya 3. termino. Simplemente también dejé testimonios de, como Ah, dije, bueno, de... listo, listo, te dejo que termine entonces. No, nos Sí, vemos a sí, meter de vuelta, listo, no hay problema. sí, sí, Se dije grabando, dale, te mando, dale. sí, sí. También dejé, bueno, links de ex numerarias que cuentan sus historias del Opus Dei. Y para finalizar, la violencia religiosa puede causar sufrimiento, dolor y trauma emocional a las víctimas y sus familias al ser separados de sus seres queridos. También puede dañar la confianza en la sociedad y las instituciones religiosas y causar daño físico y lesiones graves, incluso la muerte. Por lo tanto, es importante prevenir y abordar estos temas. Si alguna vez se sienten incómodos o presionados por un grupo religioso, no duden en buscar ayuda y apoyo. Y dejé, en caso de tener algún familiar o amigo atrapado en uno de estos grupos sectarios, llamar al 145 para denunciar trata de personas que contempla la captación por parte de estos grupos sectarios. Y ahí termino. Simplemente como tarea, decir del primer PDF que les voy a mandar, de que es violencia religiosa, esto de secta es solo un tema adicional, si se quieren informar más, es solo algo adicional, no es obligatorio leerlo, pero sobre violencia religiosa, como tarea corta, mandar un audio o un escrito por PDF, si quieren mandarme una foto por WhatsApp de lo que escribieron también pueden, sobre una causa y consecuencia de la violencia religiosa. Si alguna duda tienen, chicas, me pueden decir y Yo no. Las causas las nombraste y las consecuencias, bueno, también son conocidas. sí, Eh, sí, lo más, lo que más vemos es el Islam, por ejemplo, que es lo que más predomina en el mundo, ¿no? La, sí, la- sí. la religión más violenta, digamos. Claro, por el terrorismo, sí, sí, Claro, porque son extremistas. sí, sí. Por ejemplo, en el caso del nuevo 9/11 en Estados Unidos, cuando pasaron las Torres Gemelas, fueron por los islámicos, todo el tema de Saddam Hussein, todo Sí, un conflicto político detrás. No, sí, sí. Y acá, si no me equivoco, también en el caso AMIA, también tuvo algún tinte religioso ahí de por medio que no se sabe, pero se especula que tal vez podría haber habido. claro, pero aparentemente también está ligado a ellos, el tema de las armas, de la venta de armas a ellos. Eh,
por eso creo que quedamos vinculados, Sí, porque sí. nuestro presidente entonces vendió armas, es lo que uno más o menos con el transcurso de los años va encontrando, eh, va escuchando, va leyendo, se van descubriendo cosas. No, sí, sí. Y ahora mismo, pues, en el pasado fue el más conflictivo, creo yo, que en el pasado, fue el catolicismo, pero ahora mismo el Islam está Ah, fuerte. sí, Porque sí, en la época del catolicismo toda la persecución, la quema de brujas, que siempre lo recuerdan, y en el pasado fue fuerte el catolicismo. Sobre todo porque ahora mismo, si no me equivoco, es la religión que mayor predominio tiene, el catolicismo. Pero ahora mismo el Islam es el que está siendo más conflictivo. claro, pero en esa época, o sea, se vivía en una sociedad sin información, sin educación, sin grandes eh, ampliación del conocimiento. Hoy estamos totalmente informados de todo tipo de situaciones y además en el transcurso de los años han pasado un montón de cosas que nos han demostrado que sí, que no. Así que tenemos más opciones de hoy de elegir, de creer en lo que vemos y en los resultados de algunas determinaciones, de algunas religiones. Entonces, como que tenemos todo un poco más claro como para poder elegir y poder darnos cuenta de, de lo que puede pasarnos, ¿no? Sí, Más allá sí. de que hay mucha gente en situaciones muy vulnerables que son captadas por determinadas religiones, este, con la propuesta de ayuda y de un montón de cosas, sí hay gente que es muy vulnerable aún hoy, pero bueno, contamos con mucha más información. Sí, sí, se puede denunciar, nos queda por discriminación, por violencia religiosa, al INADI, y ya cuando se trata de trata de personas, denunciar también, pero ya por trata de personas. Claro. Pero sí, sí. em, Así que también, si quieren comentar algo más o... No, yo eso, para que me quede claro bien que Nos quedan 3 minutos, es todavía el- pueden hablar, si quieren, Mica, si quiere comentar algo. No, no, la verdad que bastante interesante. Yo no estaba al tanto del tema de las sextas, por ejemplo, sí del tema religioso, sí, pero el tema de las sextas no pensé que era así tan peligroso como lo contaste recién. La verdad que me quedé un poco sorprendida que pase eso acá, ¿no? A la luz del día. No me lo hubiese imaginado. Sobre todo el tema de los engaños y de cómo envuelven a la gente, ¿no? Generalmente eligen esas personas vulnerables y débiles, ¿no? Espiritualmente, que creen en alguien, ¿no? Lo toman como un líder o como, no sé, como un referente y se aferran a eso, la verdad que no me lo hubiese imaginado. Los tenía, ponerle quizás las iglesias evangelistas, sí, porque ya se salió varias cuestiones de ciertos pastores, en cuestiones de abusos sexuales, de engaños, de trata, eso también, y de estafas también. Eso como la iglesia evangelista tiene ya un currículum, ¿no? Que salió en la tele, pero lo que comentaste, la verdad que no tenía ni idea. Quedé un Sí, poco sí. sorprendida. No, sí, ahora mismo Sí. hubo notas. Ahora mismo Pablo Salón volvió a salir, tiene su canal de YouTube, pero habló en Crónica por el tema de la escuela de yoga que recién ahora está siendo denunciada de nuevo, ya no por su denuncia de cuando era chico, sino por otras personas, porque esa iglesia sigue existiendo. Esa gente que fue líder dentro de la escuela de yoga siguió estando y siguió cometiendo abusos después de Pablo Salón pese a su denuncia. Y recién ahora se está hablando de nuevo, pero claro, tienen abogados y vas a ver que también hay notas de ellos en Crónica donde se defienden con sus abogados diciendo que no es así, que ellos no cometen abusos, cosa que se está investigando, que está investigando la policía de que sí fue así.
Pero Claro. sí. La escuela de Lo que yoga está pasa es que vinculada a trata de que la personas. ¿Mm? gente menos ¿Sí, Perdón, Mónica? habla Anita. Que decía que la escuela de yoga está vinculada a trata de personas. Sí, Está sí. relacionada con Estados Unidos. Claro, sí, porque están bajo, si no me equivoco, New Age, que es como el nombre de esa religión. Sí, Pero claro, también se disfrazan a veces, no solo por medio de la religión,